convulsiones, cefalea, signos de hipertensión intracraniana, ¿no? Todo es muy parecido, los síntomas son muy parecidos y todo va a depender del órgano que esté afectado, ¿ya? O sea, entonces no hay signos patognomónicos de la TBC. La pregunta puede ser, sí, no, la tuberculosis en todos los pacientes no, porque depende del órgano que se afecte, ¿ya? Sinovitis en una articulación, artritis, tuberculosa, dolor abdominal, vienen pacientes pensando que es apendicitis y los abren y termina siendo una TBC intraperitoneal. Entonces puede parecer cualquier cosa, hematuria de las vías urinarias, úlceras cutáneas, TBC de la piel, ¿no? Ese es un signo característico, ¿ya?, que podamos ver en un paciente. La desviación de la curva de crecimiento. Los niñitos en pediatría vienen con su tablita atrás de las vacunas y generalmente tienen que mantener, pues no, su crecimiento y desarrollo. Y eso nos debe llamar la atención mucho en TBC, ¿ya? Desnutrición, baja de peso de un momento a otro, un niño que iba bien y ahí tenemos el deber de descartar tuberculosis, ¿ya? Eso también es características clínicas importantes, ¿ya? Generalmente de la primo-infección tuberculosa, quiere decir de cuando yo recién me infecto. Va a haber un periodo de incubación de 2 a 12 semanas, síntomas inespecíficos, sobre todo fiebre, la fiebre matutino-nocturna, evolución crónica, la TBC es una enfermedad crónica de evolución crónica, no es inmediata. Es prealérgico, antes de que me salga un PPD positivo. Alérgico es cuando ya yo puedo diagnosticar esta infección. ¿Cómo? Con un PPD, ¿ya? Pero puede incluso mirar hasta 24 meses, ¿ya? O sea, no va a ser algo agudo. Aparición radiológica del cortejo Ranke, es raro verla, es bien difícil, ¿ya? Neumonitis, puede haber linfagitis, puede haber adenitis. Generalmente va a haber un aumento de los hilios perihiliares. Esto es una placa donde viene un niño con contacto y vemos algo raro acá. A veces se ve solamente un engrosamiento del mediastino y eso es muy característico para nosotros para sospechar en primoinfección tuberculosa. Por eso siempre le pedimos una placa. PPD positivo también en el periodo alérgico y la vaciloscopía va a ser negativa. ¿Por qué? Porque encima está en los ganglios, no va a salir, ¿ya? Es una TBC no pulmonar, es una TB en el estado ganglionar todavía. Y la curación, bueno, ya un paciente que esté en tratamiento o que de repente tampoco haya progresado, puede ser, ¿no? Que se haya quedado solamente en TBC latente y no progresó. Todo eso es un periodo muy largo y de acuerdo también a las etapas en que encontramos al paciente en ese momento. La exploración física. Los hallazgos físicos en la TBC infantil son inespecíficos, muy poco significativos, generalmente no nos damos cuenta. Ya el paciente que llega acá viene porque ya tiene fiebre prolongada o porque está convulsionando. Chicos más grandes, los adolescentes ya vienen a partir de 10 años, ya hacen formas de adultos. ¿Cuáles son? Las cavitadas, ¿no? Le toma su placa y ves los huecos. Entonces todo depende de la edad del paciente. Generalmente las cavitaciones se ven en niños grandes, no en niños chiquitos, ¿ya? Este niño tiene acá, vemos su placa de tuberculosis, tiene 2 años. No le veo cavernas, doctora, no me parece que, no, pues estamos hablando de un niño chiquito. Generalmente va a ser la forma, sobre todo las ganglionares mediastinales. En cambio, los grandes, púberes o adolescentes, ya sí vamos a buscar las cavernas, ya sabes pectoral, ya podemos encontrar incluso hasta beca positiva, ¿ya? Acá están hablando más que todo de las primoinfecciones. En este proceso de los 2 meses o 4 meses o hasta 12 meses de la primoinfección se pueden dar algunos signos que tú podrías ver como el eritema nodoso o la conjuntivitis flexitenular. Se habla mucho en los libros del eritema nodoso, ¿ya? Que son bolas en realidad como un rash, ¿no? Sin ninguna explicación. Y el eritema flexitenular que se ve a nivel de un eritemas a nivel de la esclera, ¿ya? Raro, yo nunca lo he visto en realidad. Y eso también tendrías que verlo y no se presenta generalmente como que no sea no es una ley, no es una norma, generalmente es raro verlo. Pero sí, si ustedes encuentran lesiones así o el dermatólogo les manda a descartar tuberculosis porque encontramos eritemas nodosos, sí, hay que descartar tuberculosis. Son signos que se van a ver solamente en la edad pediátrica, ¿ya? El diagnóstico microbiológico es el diagnóstico, el descubrimiento del VIH,
¿Ya? Es la única confirmación que nos da el gol estándar, patrón de oro diagnóstico, pero es difícil de conseguir en los niños, ¿ya? Su sensibilidad es baja y depende de la forma de presentación de la enfermedad y el tipo de muestra, con excepción a los niños mayores, adolescentes que ya pueden expectorar. Tradicionalmente se ponen aspirados gástricos en 3 días consecutivos y debe ser a primera hora del día en ayunas. ¿Qué es el aspirado gástrico? Se le pone una sonda al niñito que no puede expectorar, pero yo tengo sospecha de TBC. Quiero sacar una muestra. Le vamos a poner una sonda a las 6 de la mañana sin que se levante de su cama, por eso generalmente debería ser hospitalizado o ir la enfermera a sacarle la muestra a su casa, porque no debe deglutir, no debe tomar nada. Obviamente toda la noche se acumularon las flemas, tosió y se pasó al estómago. Pero si ya, a veces vienen acá y le hacen a mediodía un aspirado gástrico, así no haya comido, ya tiene mucho menos de posibilidades porque ese niño ya deglutió, ya caminó, ya fue al baño. Entonces también el aspirado gástrico que se le hace a los niñitos, sobre todo a los menores de 8 años, tiene que tener también sus indicaciones para poder tener validez, ¿ya? Recogiendo varias muestras de jugo gástrico, la sensibilidad del cultivo oscila entre 40 y 40%. O sea, generalmente a pesar de que tú le sabes un BK, la sensibilidad es bajísima, ¿ya? El lavado bronquialveolar, que se hace a través de un broncofibroscopio, sí es mucho más sensible, ¿ya? Pero bueno, igual sigue siendo baja sensibilidad para aislamiento, pero tiene mucho más valor que un aspirado gástrico, ¿ya? Pero es difícil, pues aquí no es que a todos los pacientes que yo voy a diagnosticar le hago broncoescopía, ¿no? Tenemos que sedarlos, hacer operaciones, toda una logística para hacerlo y encima te puede ser una complicación. Así que no se hace tampoco. Son casos muy extremos que tienen atelectasias, que queremos ver si hay tumoraciones, pero no es de rutina. De rutina es, se esputo, si tu niño escupe, de rutina es relativamente rutina hasta tomarle un aspirado gástrico, pero no una broncoescopía, ¿ya? No es una norma en la pediatría. Es un procedimiento muy invasivo. Ya, estos estudios, como una broncoescopía, se hace en niños, en pacientes hospitalizados, no ambulatorios, ¿ya? Otras muestras clínicas, el líquido pleural también tiene baja sensibilidad, menos del 40%, pero una biopsia sí es muy sensible, hasta en un 80% de los casos. Las biopsias sí entran como gol estándar de cualquier parte del cuerpo, ahí no están hablando de la pleural, pero generalmente cualquier biopsia en una sospecha de tuberculosis extrapulmonar nos ayuda bastante, claro, es diagnóstico definitivo. En la meningitis tuberculosa, el cultivo de líquidos agujero-rojillo también tiene baja sensibilidad. Todo lo que son fluidos tiene muy baja sensibilidad. Pero aún así no quiere decir que no lo voy a hacer. Se la tiene que hacer. Si yo hago una PL y sospecho que mi paciente tiene una TBC, una meningitis, tengo que mandar a hacerle frotis y ahora hay las famosas pruebas de sensibilidad rápida, que son el GeneXpert, el Genotype, que se van aparte de darnos el diagnóstico, porque nos va a salir, son por métodos de PCR, que son ya unos aparatos más especializados, ¿sí? Que uno coloca la secreción, el esputo, el aspirado gástrico y nos va a arrojar micobacterium detectado o no detectado y nos va a dar incluso la sensibilidad. Eso sí, tienen mucho más especificidad, mucho más sensibles, pero aún así, si tú tienes una alta sospecha de TBC en un niño y no tienes nada positivo, la norma es empezar un tratamiento empírico, ¿ya? Hay las pruebas, lo que estamos hablando ahorita, de amplificación de ácidos nucleicos, el PCR, o los famosos pues, pruebas rápidas, ¿ya? Como el GeneXpert y el Genotype. El diagnóstico endoscópico no se da de rutina, solamente se da en pacientes hospitalizados y en algún paciente que queramos hacer algún diagnóstico de atelectasia o algo así, ¿ya? ¿Hasta qué hora es la clase, chicos? 1 hora y media. Entonces estamos hablando demasiado, ¿ya? Sospecha de lesiones endobronquiales. En resumen, no es indicativo, solamente en pacientes hospitalizados y casos muy extremos, ¿ya? Otra de las formas de TBC en los niños, sobre todo en los niños pequeñitos, es la TBC pseudotumoral o expansiva, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Generalmente se llamaba, o hace años se llamaba epituberculosis, se utiliza para describir la enfermedad en los niños con síntomas clínicos, pero indefinido para una opacidad homogénea. ¿Qué quiere decir esto? No vamos a encontrar, eso se da en niños pequeños. Ya, los niños
lucen o no lucían enfermos. El niño venía en tuberculosis, generalmente el niño siempre va a venir como si nada, ¿ya? O sea, es uno de los motivos diferenciales o diagnósticos diferenciales de una neumonía, siempre está la tuberculosis, por las manchas que tú puedes ver. Pero un paciente con TBC y un paciente con neumonía aguda son totalmente diferentes. El paciente con neumonía viene tóxico, le llamamos nosotros, agitado, desaturando, y fue en cuestión de días, tipo COVID, ¿no? Hace 2 o 3 días estaba bien y ahora ya está con oxígeno. Esa es una neumonía aguda, cualquier mancha que veamos. Pero si el niño viene con tremendo derrame, con tremendas radiopacidades, si el niño está como si nada corriendo, no tóxico, no, tiene una fiebre, dice la mamá, pero como que sí que no parece, sí parece. Bueno, esos son los pacientes con TBC generalmente. Entonces, los niños incluso han hecho se han acostumbrado a esa lesión, que parecen como si nada, no se notan, porque es algo muy crónico. Y es también llamada la tuberculosis endobronquial. ¿Por qué? Porque generalmente, aquí hay una lámina, se ve como una tumoración, por eso se llama la pseudoexpansiva. Bueno, se ve bien, pero este es un pulmón normal, ¿no? Aireado, que se ve la parte negra, todo hiperventilado, normal. Y acá se encuentra como una especie de tumoración. Entonces, en los niños pequeños menores de 5 años, como hemos hablado que se da todo a nivel mediastinal, siguen creciendo los ganglios y pueden hacer comprimir algún bronquio y va a dar una especie de tumoración, por eso se llama pseudotumoral. Y cuando ya se le hacen los estudios, se encuentra que no es una tumoración, sino que es una TBC, más que todo de la parte pseudotumoral, ¿no? Se ve una opacidad homogénea, como el desplazamiento de las fisuras del óvulo, hay broncograma aéreo, o sea, se ve como una consolidación o una neumonía pseudotumoral, ¿no? Y todo se debe por las adenopatías mediastínicas, por la historia natural de la TBC en los niños, ¿ya? Muy común en niños pequeños, menores de 2 años. Una tomografía donde se ve todo, pero una parte muy importante son las linfoadenopatías. Tiene una consolidación, tiene hasta rabia pleural, pero acá vamos a ver que hay unas adenopatías que no tenían que estar ahí, con necrosis, y eso es muy importante para nosotros poder diagnosticar neumonía bacteriana o tuberculosis. Eso se ve en los niños pequeños, ¿ya? Una neumonía o una telectasia, ¿no? Son más frecuentes en el niño pequeño también, lo mismo porque se va a haber compresión de los ganglios y la parte, digamos, la consolidación va a rodear un bronquio y también presión. Entonces, esa tumoración que hemos visto puede ser más chiquita, más grande, o puede ser incluso parecer toda una telectasia de todo un pulmón, ¿ya? Entonces, obviamente la ocultación vamos a encontrar lo mismo que encontramos con una neumonía incluso, ¿no? Sonido respiratorio con crépitos, huecos, broncofonía áfona, hay muchos signos como igual de una neumonía. Pero sí, obviamente cuando hacemos ya el estudio puede salirnos un BK, terapia de un aspirado gástrico, o tenemos el dato que la mamá tiene TBC. Entonces, el dato epidemiológico en el niño es muy importante, es un criterio que yo diría que es casi para podernos dar una idea. Una neumonía en un niño que tiene contacto cercano, mamá, papá o cuidador, es muy importante hacer el diagnóstico diferencial de tuberculosis, ¿ya? Acá está pues un diagnóstico de neumonía que al final fue un paciente con tuberculosis, una neumonía tuberculosa, ¿ya? Acá también hay otra, donde se ve una radiopacidad con broncograma aéreo en el lóbulo superior izquierdo. Acá hay un proceso intersticial ya más severo a nivel de los 2 pulmones, ¿no es cierto? Hay un infiltrado retículo nodular con una infiltración bilateral periliar. Siempre mirar los hilos, ¿ya? Sobre todo en los niños chicos, en los menores de 8 años, que son los que van a hacer estas formas, pero sobre todo los menores de 2 años. Acá hay un cuadrito donde podemos dar las indicaciones para solicitud de una tomografía. Ya. En este momento es, ¿en qué momento yo tengo la sospecha de que mi paciente está con una neumonía o no? Como mencionaba anteriormente, en la lámina previa nos ayuda bastante esta parte de la tomografía, ¿ya? Para ver los ganglios linfáticos.
niños pequeños generalmente tienen su neumonía acompañada de ganglios crecidos, todo lo que es ganglios con necrosis, que te lo va a informar el radiólogo, para nosotros es altamente sospechoso TBC. Entonces, en quienes no es que yo a todo le voy a hacer para poder ver. Obviamente tengo que hacer mi estudio epidemiológico, si alguien tiene o no tiene tuberculosis, la historia natural, hace 5 días está enfermo, no, la TBC tiene más tiempo, fiebre, espertina, baja de peso, no hay, el paciente viene relativamente estable, pero sí, en el momento que yo ya tenga mi radiopacidad, ya yo tenga más estudios, tengo un PPD, que no sé si será infección o será ya enfermedad propiamente dicha, puedo hacer tomografía, sí, nos ayuda mucho la tomografía para niños, para demostrar enfermedad pulmonar, ¿no? Para niños inmunodeficientes con contacto bacilífero y radiografía normal. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo la mamá enferma, el paciente tiene PPD positivo, escucha, ¿cómo sé yo? Obviamente no voy a esperar que mi paciente venga con neumonía, ¿no? Entonces sí le voy a hacer una tomografía porque ahí puedo encontrar ganglios. Me va a ayudar mucho la tomografía en un niño, el cual todavía no se ve nada más que los ganglios, ¿ya? Para definir mejor compresiones bronquiales secundarias a adenopatías. Niños sintomáticos con contacto bacilífero PPD, bacilífero positivo, PPD positivo y radiografía tórax normal, ¿ya? Es la diferencia porque hablábamos de inmunodeficientes. Acá hay niños con tos. Todo, y acuérdense, todo va con el contacto bacilífero. Entonces, en resumen, ¿en quiénes yo puedo indicar tomografía? PPD positivo y pacientes con contacto, con TBC, sobre todo contacto cercano, intradomiciliario y de un cuidador o una escuela, ¿no? Obviamente yo, si no tengo un contacto conocido, igual me puedo contagiar, sí, claro. Pero los niños chiquitos es más difícil porque ellos no salen al colegio solos, no van a trabajar. Un niño ya adolescente sí, tiene amigos, se va al colegio, pasan 6, 8 horas en el colegio, ¿no? Uno más chiquito generalmente va al colegio pocas horas o está más con el papá o la mamá. Pero bueno, en nuestra realidad no se cumple del todo así, ¿no? Hay niños o papás que se los llevan a trabajar todo el día. Por ejemplo, muchos niñitos que se los llevan, por decirle, no sé, a Gamarra. Mi mamá trabaja ahí, todo el día está expuesta en la galería. Entran miles de personas. ¿Cuántos tienen TBC? Ese niño, claro, no tiene nadie conocido, pero le encuentra un PPD positivo y es altamente contagioso porque se lo llevan al mercado, lo tienen ahí en las galerías donde no hay circulación. Hemos tenido muchos niños que trabajan entre comillas con los papás, ¿no? Porque ellos los cargan y los llevan. Entonces, eso es un factor de riesgo, claro, sobre todo en esa realidad. Cavitación precoz, bronquiectasis, casos confirmados. Casos sospechosos, radiografía normal, no concluyente, y me parece que sí, que no, entonces, y tengo sospecha de que tenga TBC, claro, le hago una tomografía. PPD positivo con radiografía dudosa, claro, porque quiero ampliar a qué se debe esa mancha. Ganglios linfáticos y niños asintomáticos, contacto positivo, PPD positivo y radiografía no concluyente. Entonces, en resumen, la tomografía me ayuda mucho para el diagnóstico de TBC en niños pequeños, sí, ¿ya? Tal vez en un niño adolescente, que yo le hago la placa, cavernas, es muy característico de la tuberculosis, ¿no? Niños grandes, ya de 8 o 10 años, es en forma de adulto. Viene por hemoptisis, tos de más de 2 semanas, fiebre, baja de peso, ya le sube el puto, ¿no? Porque es de tomografía. Ya tienes prácticamente el diagnóstico. Y encima el papá tenía tuberculosis, uy, ya tienes el diagnóstico, ¿no? No vas a estar pensando que es una neumonía. Bota sangre, tiene cavernas, pero en un niño chiquito que no tiene esos síntomas floridos, sí, tomografía. Efusión pleural, ¿en quiénes vemos? En los niños más grandes. ¿A qué me refiero con niños mayores? Mayores de 8 o 10 años, los pubertos, ¿ya? Se ve mucho en esos niños, en esos chicos ya grandecitos. Rara vez se ven los niños pequeñitos, ¿ya? Provoca una disminución de los ritmos respiratorios, ya todo lo que encontramos en un paciente con derrame pleural, ¿no? Va a haber abolición del murmullo, maquillez en la perfusión y hasta puede haber desplazamiento del mediastino. Claro, si es un derrame masivo, tenemos que ayudarlo y hacerle terapocentésicos, ¿no? Esa es la famosa curva de Damaso en un derrame pleural, que puede ser una neumonía versus una TBC. En niños mayores de 8 años, generalmente, vienen a la emergencia, le toman su placa
encontramos eso. Y el chiquito está como si nada, sentado con su celular. Al ojo nomás, si te parece que, en cambio, si tú lo ves, pero que es con oxígeno, que se ha descompensado recientemente, bueno, siempre una neumonía con derrame pleural paraneumónico, ¿no? Ese sería mi diagnóstico diferencial. Obviamente, ¿qué tengo que hacer acá? Una punción. Toracocentesis para diagnóstico, para tomar una muestra, mandarla al cultivo y hacerle el frotis o hacerle mis pruebas de sensibilidad o una biopsia. ¿Ya? Tengo que seguir indagando, claro que sí. No me quedé ahí, tengo que seguir haciendo más estudios. PPD, ¿ya? Y la historia, pues, para ver si contamos. TBC miliar también es una forma muy frecuente en los niños, ¿ya? En los adultos es rarísima. Una TBC miliar no la van a encontrar en un adulto, a no ser que tenga VIH. O con una inmunidad venida a menos. TBC miliar generalmente es una forma muy frecuente en los niños. Niños chiquitos, menores de 2 años, por eso la vacuna también va a proteger de las formas graves en niños pequeños, ¿no? Historia de tos, signo de distrés respiratorio, debería considerarse la posibilidad de una TBC miliar. ¿Cómo hago el diagnóstico? Con una radiografía. Niño con dificultad respiratoria, historia de fiebre y tos, placa, ¿ya? Muy a menudo su comienzo es insidioso, unas semanas y la mitad de los casos presenta hepatosplenomegalia, ¿sí? Hay que hacer ya un estudio un poco más detallado, ecografías, tomografías, ¿no? Y buscar ganglios, sobre todo los cervicales. Bueno, y generalmente son cuadros muy severos, ¿no? Neumonía, TBC miliar. Entre 30 y 50% de estos niños van a presentar meningitis. ¿Por qué? Porque es una forma de diseminación hematógena. En esa parte que estábamos hablando que sí que englobamos al micobacterio a nivel de los ganglios ciliares, mediastinales, en algún momento se va a la circulación, no lo logran contener y se va a la circulación y ahí es donde ya empieza a disparar a diferentes órganos y puede agarrar órganos, obviamente el cerebro y ya se ve pues. En realidad si le haríamos una necropsia al paciente podemos encontrar esos puntitos que es la TBC miliar a nivel de varios órganos, sino que es difícil sacar, obviamente hacerlo, en una placa sí se ve. La placa de tórax es una forma de que tú veas la circulación a nivel de toda la economía, ¿no? Entonces, vamos a ver ahí, eso lo tiene por todos lados. No se ve claramente acá, pero se lo pueden ver en internet, ¿no? Una placa, ¿cómo se ve la TBC pulmonar miliar? En una placa de tórax se ve un micronódulo, es un patrón micronodular, ¿ya? Puntito a puntito a nivel de los dos campos pulmonares en una radiografía, es muy patognomónico, dice la TBC miliar. ¿Ya? En los primeros momentos suele ser negativo el BK, generalmente hablamos de miliar, BK negativo, siempre. Pero ya cuando el paciente está tal vez ya avanzada a pulmón, porque como está tan cerca, se puede dar una TBC también pulmonar. Bueno, obviamente ya es más fácil incluso encontrar los BK, ¿no? Pero en la TBC miliar generalmente el BK es negativo. Los estadios finales, bueno, ya con meningitis y todo, el paciente puede ir convulsionando, con todos los cuadros pues que ya nos da una TBC ya severa del sistema nervioso central. Ya, las TBCs extrapulmonares. Vamos a mencionar también una de las más frecuentes, después de la pulmonar, es la linfadenopatía periféricas. O sea, la TBC pulmonar siempre es la más frecuente. Y le siguen luego las TBC ganglionares o de linfadenopatías periféricas. ¿Ya? Los niños vienen con las famosas escrófulas. Ahorita en Neumo tenemos pacientes con una escrófula y es relativamente frecuente después de la TBC pulmonar. ¿Ya? Los ganglios mediastínicos son los más frecuentes afectados, como los veo, por una placa o la escrófula que ya se ve a nivel de los ganglios cervicales, aumentados de tamaño en la región posterior o en la zona supraclavicular y menos frecuentes los submandibulares, ¿no? Generalmente se dice de consistencia dura, no fluctuante, no dolorosa o eritematosa, pero después cuando se calcifican sí revientan y pueden supurar y sale el calcio, ¿no? Pues normalmente son bolas pétreas, como unas tumoraciones. La TBC ósea es otra forma de TBC en los niños y es una de las más silentes, una de las que puede desarrollarse incluso hasta después de 5 años de haberse infectado, es una de las más tardías. ¿Ya? Generalmente puede afectar huesos y articulaciones, sobre todo las grandes, por eso dice la de mayor carga, las vértebras.
Se han escuchado el mal de Pot, ¿no? Es llamado también mal de Pot, y era muy frecuente en los jorobados, ¿no? El jorobado de Notre Dame, se supone, también creo que era uno de los que decían que había tenido mal de Pot, ¿no? Porque son jorobaditos, el paciente viene jorobado, un niño jorobado, pues a no ser que haya nacido así, entonces hay que sospechar mucho esas deformidades, o vienen cojeando, ¿no? Vienen con problemas ya de cadera sobre todo, o de rodillas, ¿ya? Acá está la joroba, miren cómo se dobla, ¿no? Los niños, obviamente, la columna es así, miren, llegan así, ¿no? Esta es una foto de una TBC pericárdica, también es rara, ya, conforme más, es mucho más rara todavía de las formas extrapulmonares, y se ve sobre todo un aumento del crecimiento de la silueta cardíaca y cuando hacemos los exámenes como una ecografía o un ecocardio, encontramos líquido a nivel del pericardio, ¿ya? Tuberculosis abdominal, generalmente en los sitios anatómicos involucrados, la mayoría de veces es el peritoneo, ¿ya? Peritoneo, el esófago, estómago, duodeno, yeyuno, en realidad cualquier órgano de la economía abdominal, ¿ya? Hasta el ano, pero lo más frecuente es el peritoneo. ¿Y cómo se ve? A nivel de una ecografía o una tomografía vamos a encontrar aumento de los ganglios en el peritoneo, entonces nos lo informan, ¿no? Se ve ganglios y generalmente mayores de 10 milímetros o mayores de 1 centímetro, porque los menores pueden ser reactivos a veces a cualquier infección, ¿ya? Pero pueden presentarse en cualquier parte, en el hígado, en el páncreas, y se ven como granulomas, pero lo más frecuente es la TBC enteroperitoneal. 75% también corresponden a lesiones que afectan el ilion y la válvula ileocetámena, esa es la otra parte fuerte, ¿no? Mientras que en el colon, por ejemplo, menos del 12%. La predilección del bacilo por el ilion se explica porque es una región de éstasis relativa, o sea, mucha circulación y alto nivel de absorción y abundante tejido linfático, como el peritoneo también tiene muchos, generalmente ahí, por eso que a veces llegan como incluso como una apendicitis, ¿ya? Y al final encuentran que es una tuberculosis. Y el peritoneo, ¿no? Estas son las dos formas frecuentes de TBC intraabdominal. La mayoría de casos son resultados de una activación de un foco pulmonar, ¿ya? Bueno, vamos un poquito más rápido para avanzar. El diagnóstico de la TBC, como hemos dicho, el gol estándar es la microbiología, ¿ya? El esputo, el hallazgo del BK y sobre todo el cultivo BK. Y el otro gran ayuda diagnóstica es la radiografía de tórax, ¿ya? Pero en los niños, acuérdense que podemos encontrar una radiografía normal para hacer un diagnóstico, sí, la mayoría va a tener una radiografía normal. Ultrasonografía, que es la ecografía, nos ayuda mucho porque no es invasivo y hay alto valor diagnóstico, pero bueno, pero no es muy sensible. Acá tenemos también, bueno, esta es lo que estábamos hablando anteriormente del tracto gastrointestinal, eso no vamos a hablar. Ya. Y tratamiento de la TBC, ¿en qué se basa? Los objetivos de la terapia antituberculosa generalmente van a ser eliminar rápidamente la mayor cantidad de bacilos, ¿ya? Su capacidad bactericida. Evitar el desarrollo de resistencias, también es su capacidad bactericida. Y evitar el desarrollo de recaídas, eso se llama esterilizante. Entonces eso es muy importante para poder nosotros entender sobre todo el tiempo de tratamiento que damos con las drogas anti-TBC, porque son tratamientos largos, ¿no? La actividad bactericida de un fármaco consiste en la capacidad de eliminar rápidamente los bacilos metabólicamente activos en el esputo de pacientes con TBC pulmonar. Y eso se llama el famoso EVA, o Early Bactericidal Activity, ¿no? Entonces, ¿qué cosa va a hacer? Va a haber una caída de las unidades formadoras de colonias, incluso durante los 2 primeros días de terapia si mi paciente es sensible. ¿Qué quiere decir? Que yo en los 2 primeros días elimino casi la mayoría de estos microbios. O sea, por eso una persona con TBC con tratamiento ya no es una persona contagiante. Generalmente esperamos un mes, que salga el esputo al mes, ¿no? Y le tomamos un esputo. De acuerdo también a la gravedad de pacientes, con pacientes con múltiples cavernas, con enfermedad bilateral severa, obviamente tengo que esperar un tiempo más. Pero en un paciente que no tiene muchas cavernas, que tiene infiltrados, y no es una TBC tan severa,
y el paciente sensible, el tratamiento va a ser, pero muy rápido en bajar la carga. Yo digo, pero si en los 2 primeros días yo bajo casi el 70%, hasta 90% se habla de los microbios, ¿por qué tengo que seguir tanto tiempo dando un tratamiento que dura 6 meses? ¿No? Los pacientes sensibles por lo menos son 6 meses. ¿Por qué? Porque vamos a ver que después estos pacientes van a quedarse en una forma dormida y van a entrar a tallar las otras drogas, que es el etabutol y la piracinamida. Entonces vamos a hablar de la principal, que es la isoniazida. Es la piedra angular del tratamiento, es la más importante de todas. Es la que va a barrer con todos los microbios, con los BKs, sobre todo en los 2 primeros días. ¿Ya? Tiene una alta EVA, buena biodisponibilidad. ¿Y por qué? Porque es una droga altamente bactericida. ¿Ya? Le da la capacidad bactericida. Entonces, elimina rápidamente la mayor cantidad de bacilos y evita el desarrollo de resistencias. La isoniazida es una de las mejores. Esta y la rifampicina. La dosis recomendada de 10 a 15 miligramos por kilo día. La rifampicina es la otra importante. Son las dos importantes, los pilares en la terapia antituberculosa, permitiendo cortar la terapia a 6 meses. O sea, antes de que llegue la rifampicina, los tratamientos duraban más de un año y medio. Cada vez que entraba una droga, le quitaba más tiempo, ¿no? Y ya por estudio se dio que por lo menos 6 meses. No tiene un EVA tanto como la isoniazida, pero igual es muy importante. Buena actividad, sigue siendo esterilizante. ¿Ya? Dosis recomendada de 15 a 20. Estas dosis ustedes las pueden encontrar en la norma técnica nacional. ¿Ya? Es fácil buscar siempre la norma técnica nacional, porque si encuentran bibliografía a veces en otros países, a veces no es igual. O en las guías de la OMS también. ¿Ya? La piracinamida, esta sí tiene que ser activada por la acción de una enzima que es la piracinamidasa. Ya, su acción y su concentración inhibitoria dependen del pH medio, ya depende de otros factores, que esté en caverna o no esté en caverna. Es bactericida, sí, en bajo porcentaje, y es más esterilizante. Por eso nos ayuda más a bloquear las micobacterias que se quedan en etapa dormida. Permitió cortar también la terapia de 12 meses a 9 meses en un inicio, porque ahora son 6 meses, ¿no? Y la actividad esterilizante de los 2 meses en esquemas que se usan, rifampicina es pobre. ¿Qué quiere decir? Por eso es que lo damos en la primera fase nada más. O sea, nos ayuda en los 2 primeros meses. Después de los 2 primeros meses ya no ayuda. Ya, por eso es que ya tiene que haber matado a toda su población en esos 2 primeros meses. Por eso es que se da solamente en la primera fase, ¿ya? Dosis recomendada 30-40, y el etambutol también es una droga no muy potente, está dentro del esquema 1, baja EVA, pobre acción esterilizante, pero evita el desarrollo de resistencias a la rifampicina, le va a ayudar a la rifampicina, más que todo, ¿ya? Dosis recomendada de 20 miligramos. Tiene efectos secundarios, sí, en los niños, sobre todo neuritis óptica, ¿ya? Y por eso es que antes de dar etambutol nosotros les mandamos a los niños que les hagan un fondo de ojo. Si es paciente que tiene neuritis óptica, así como dice la recomendación, para ver los efectos secundarios, no le damos etambutol, que nos cambia por otra droga. La dosis recomendada de 20 miligramos kilo día. Esto es una resumen, como les digo, ustedes tienen que ir a la norma nacional. Esta es la que hemos venido usando hasta hace 2 meses, porque hace 2 meses ha salido la nueva norma técnica nacional, en donde se han actualizado los conceptos, sobre todo para los pacientes MDR. Pero esto de acá es lo que ustedes van a usar en un paciente. ¿Cuánto dura el tratamiento? 6 meses, ¿ya? Primera fase diaria y la segunda fase 3 veces por semana en nuestros pacientes, que estamos hablando de los menores de 15 años en este momento, ¿no? Isoniazida alcanzan sus dosis como dosis máxima. Acuérdense, todo medicamento tiene dosis máxima. 60 kilos, 600, no, máximo 300, ¿no? Cada medicamento va a tener su dosis máxima y el tiempo que se le va a dar primera fase y segunda fase, ¿ya? Esto ustedes lo pueden encontrar en las normas técnicas nacionales. Esta es la clasificación que se daba antes para las drogas de segunda línea o TBC. Antes, y estoy hablando acá en nuestro país, porque ya en la OMS hace el 2019 o 20 ya se está utilizando otra clasificación que vamos a ver después, que es la ABC. Pero acá se venía usando hasta ahorita, tenemos pacientes nosotros porque recién la han cambiado, grupo A, B, C, D. Para los MDR, las quinolonas en la primera línea, segunda línea estaban los inyectables de segunda línea.
amicacina, kanamicina, streptomicina, capreomicina. El grupo C, todos los que eran vía oral. Etionamida, cicloserina, linezolid, clofazimina. Y en el grupo D, otros agentes. Ahí entra la piracinamida, el tambutol si eres sensible, e incluso la isoniazida a altas dosis, según tu presensibilidad. Bedaquilina y el imipenem, cilastatina y meropenem, ¿no? Esta es la clasificación de la OMS de 2018. Nosotros venimos usando esa no la usamos creo que hace más de 10 años en la OMS. Grupo ABC, ya la norma técnica ya se actualizó recién, después de tanta lucha que se hacía porque veníamos usando drogas que no eran, sino que no era la importancia que se le daba, ¿no? Entonces ahora esa es la clasificación que ustedes tendrían que aprender, digamos, ¿no? Para tratar a un paciente MDR, como dice ahí, ¿no? Grupo A, ahora para MDR, no estamos hablando del sensible, esto es como para que manera ustedes sepan. Todo lo que es sensible, isoniazida, rifampicina, tambutol y piracinamida. Pero si mi paciente le encuentra una resistencia y salió MDR, eso es lo que yo tengo que empezar a hacer. Que todavía este es un proceso, porque todavía en la norma técnica estamos con el grupo anterior, pero ya se va a empezar a dar estos tratamientos. Grupo A, las quinolonas, que es el levofloxacino y el moxi. La beta-actilina, es una de las principales. Y también nos ayuda a cortar. El tratamiento MDR dura de 18 meses a 24 meses. O sea, año y medio, 2 años. Usando bedaquilina podemos llegar hasta el año de tratamiento, ¿no? Entonces ayuda mucho. Así como se empezaron a ver las otras drogas de la piracinamida que empezaron a llegar, acá también están llegando de las drogas. Y el linezolid, que es un antibiótico que para estafilococo, ¿no? Muy usado en el endovenoso, pero también tiene actividad bactericida. Esos tres tienen actividad bactericida, por eso están adelante. Es lo que veníamos hablando anteriormente, ¿no? Que nos ayudan a bajar la población que está en replicación. El grupo B, ¿ya? Dice, obviamente tienes que usar todas las que tú puedas usar de ahí. Luego, tienen que ser por lo menos 5 drogas. Entonces, empiezo con 3, me faltan 2 más. Clofazimina, cicloserina y la teridona. Esa no hay en Perú. Las 2 primeras sí. Y si con esos no tengo o tengo resistencia tal vez en estos aleos que soy resistente de linezolid o alevo, me voy jalando de acá, ¿no? Para tener 5 drogas. Quizá en el grupo C ya todas las demás que yo pueda completar mis 5 medicamentos. Este es el tambutol, de la manir que tampoco tenemos en Perú, la piracinamida que viene instalando la del grupo anterior, el imipenem, el meropenem, la micacina, la streptomicina, que estos vienen a ser los inyectables de segunda línea, etionamida, proteonamida y el PAS. Entonces esta es la clasificación actual para dar tratamiento a pacientes con resistencia a rifampicina o MDR. ¿Ya? Esto es lo ideal. Si usan acá así exactamente no, todavía estamos en un proceso. ¿Ya? Actualmente nosotros tenemos esto en la norma técnica. Bueno, y eso es más o menos lo que podemos hablar de TBC, porque es demasiado amplia en realidad. ¿Alguna pregunta que tengan? En su experiencia, ¿cuáles son los niños que vienen? Como usted dice, claro, pero ¿cuáles son los niños que vienen usualmente? La mayoría. Claro, la mayoría. O sea, una pregunta clave también que tienen que saber y llevarse de pediatría. Es muy importante conocer la historia, los datos epidemiológicos o los antecedentes epidemiológicos en un paciente para hacer un diagnóstico, ¿ya? Sobre todo en un niño. Entonces, generalmente lo primero que vamos a preguntar, ¿tiene algún conocido, algún familiar que tenga TBC? Eso me va a ayudar a mí casi más de la mitad del diagnóstico si papá, la mamá, la abuelita, familiar directo o cuidador tiene TBC. Ahí automáticamente tengo que cambiar mi chip y buscar la tuberculosis de donde tenga, los síntomas que tenga. Los síntomas van a ser inespecíficos, ¿ya? Pero en la mayoría de casos, como hemos visto que la TBC pulmonar es la más frecuente, obviamente la mayoría va a venir con los signos de una TBC pulmonar. Y de acuerdo a la edad también. Pero generalmente tos por más de 2 semanas, ¿no? La clásica que siempre nos dicen así las pancartas de tuberculosis, tos por más de 2 semanas, fiebre persistente, sobre todo vespertina, en la tarde-noche. ¿Qué más? Baja de peso.
son los síntomas principales. ¿Y en qué edades? ¿En qué edades son los que ven? Eso es de ahí en todas las edades, pero ya generalmente de acuerdo a la edad, si son chicos grandes, mayores de 8 años, pueden tener esputo con sangre, la hemoptisis. Los mayores de 8 años, de 10 años, los grandecitos, ya que tú los vas a ver así, ya vienen con hemoptisis, fiebre, ¿no? Y te pueden dejar flema. Entonces le tomas la placa y generalmente ya vas a ver lesiones con cavernas, que es la clásica, ¿no? Y en los niños chiquitos, los menores de 5 años o menores de 2 años, solamente a veces vienen por fiebre y por baja de peso y por tos también, pero generalmente fiebre y baja de peso. Desviación de la curva de crecimiento, si es más bebito. Y no saben cómo, ya le hicieron por ahí, no sé, orina, varias cosas y nada, no encuentran esta explicación. Come o no come, igual. Y importante, hacerle PPD. PPD es muy importante el diagnóstico, esa prueba se llama una prueba inmunológica, porque yo me voy a dar cuenta solamente si mi sistema inmune reconoce al Mycobacterium, que es lo que ponen acá. El PPD es el derivado proteico purificado de un Mycobacterium tuberculosis. Entonces lo ponen ahí y si mi cuerpo responde, se va a hacer una pápula, una bola a los 3 días. La voy a leer. Generalmente se lee a las 72 horas. Si sale una bola mayor de 10, cuando le toman el diámetro, es un PPD positivo y solamente me va a decir si estoy infectado o no. Pero volvemos a la parte anterior. Si un niñito que no sale a la calle, que no recién está en sus 2 añitos, 3 añitos, y le encuentro un PPD positivo, tengo que buscar la enfermedad, porque este chiquito recién se acaba de infectar, a diferencia de un adulto. Si nosotros no hacemos PPD, uy, ¿desde cuándo? ¿No? Ustedes son estudiantes, no imagínense yo con médico tantos años, ya PPD pues ya me va a salir recontra positivo. Y no es importante ahorita. Ah, me salió PPD positivo, ¿qué hago? Quimio. ¿Cuándo te lo vas a infectar? En cambio en un niño sí es importante. Y también es importante hablar de la quimioprofilaxis, otro tema también, ¿no? La quimioprofilaxis es el tratamiento con isoniazida para que esa enfermedad latente o esa enfermedad que yo recién me he dado cuenta que está infectado no desarrolle enfermedad activa. Y para eso se da una quimioprofilaxis. Aquí en el Perú se le da con isoniazida a los pacientes sensibles. Y recién esa nueva norma técnica está implementando dar a los MDR, porque antes no se da a los MDR, porque son tantas drogas y tanta resistencia, al final que tendrías que saber qué resistencia es, ¿no? Es difícil, más que todos los contactos. Pero generalmente contacto TBC, PPD positivo, le damos quimioprofilaxis con isoniazida, siempre y cuando el paciente o el familiar sea sensible. Y si no tienes a nadie en tu familia, pero si vinieron a hacer un PPD, alguien te pidió, te salió positivo y descartaste que ese niño no esté enfermo, le damos quimioprofilaxis con isoniazida. ¿Ya? Entonces, criterios epidemiológicos, criterio clínico, criterio bacteriológico. ¿Qué otro criterio hay? Radiológico, las imágenes son importantes. No tiene nada de síntomas, nada, dice una tomografía y le salió un gangliazo con necrosis. Ah, no, nadie se dio cuenta y recién empiezan a pedir BK, recién empiezan a pedir familiar con TBC, pues también puede ser un hallazgo, ¿no? Entonces, todo esto va a sumar. Claro, que si tú de arranque le pides a un chico o un niño de 6, 7 años que se escupió y encuentras el BK, ya tienes el diagnóstico ya prácticamente, ¿no es cierto? Y ahí recién te vas a poner a buscar todo, de qué parte se irá. Bueno, vete pulmonar porque está botando el fruto, ¿no? Pero sí, la mayoría de pacientes que viene, generalmente viene porque en las postas no encuentran el diagnóstico, no encuentran nada en la placa, tiene tos, entonces lo derivan acá y acá le hacemos pues aspirados, le hacemos tomografías, ecografías, biopsias, lo que en ese momento encontremos en el niño, ¿ya? Pero un niño puede venir con ascitis, puede venir convulsionando, puede venir con ganglios, una biopsia. Todo va a depender de qué parte del cuerpo esté localizada mi TBC. Pero la más frecuente, por estadística, es la pulmonar. Así que el paciente va a venir con tos, con fiebre y baja de peso y por éxito. ¿Ya? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Por qué positivos, por favor, para pasar